Buenas noches a todos los que están escuchando. Antes de comenzar, quiero aclarar algo importante. La historia que están a punto de escuchar es únicamente con fines de entretenimiento. No pretende afirmar que los hechos ocurrieron exactamente como se cuentan, ni demostrar la existencia de nada sobrenatural. Es simplemente un relato para quienes disfrutan de las historias misteriosas que nacen en las carreteras solitarias. Dicho eso, si les gusta escuchar relatos extraños que ocurren cuando el mundo duerme y solo quedan los faros iluminando el asfalto, entonces acomódense bien, porque lo que voy a contarles ocurrió en una carretera donde muchos camioneros prefieren no volver a pasar de noche. Mi nombre es Miguel y llevo más de 12 años trabajando como trailero en rutas largas por el suroeste de Estados Unidos. He manejado por desiertos, montañas, pueblos olvidados y autopistas interminables. En este trabajo uno termina acostumbrándose a muchas cosas: al cansancio, a la soledad y a las noches interminables, donde lo único que te acompaña es el ruido constante del motor. Durante todos esos años, escuché muchas historias de compañeros, luces que siguen a los camiones durante kilómetros, voces que salen del radio cuando no hay señal, o personas que aparecen en medio de la carretera y desaparecen antes de que uno pueda reaccionar. Siempre pensé que eran exageraciones, hasta aquella noche. Era a finales de verano, y yo estaba cubriendo una ruta bastante común entre Arizona y Nevada. Era un trayecto largo, pero sencillo. El clima era seco, el cielo estaba despejado y la carretera prácticamente vacía. Eran cerca de las 3 de la madrugada, esa hora en la que incluso los conductores nocturnos parecen desaparecer. A mi alrededor solo había desierto, el aire estaba inmóvil y la oscuridad era tan profunda que más allá del alcance de mis faros no se distinguía absolutamente nada. La radio estaba encendida, pero apenas lograba captar una estación que transmitía música vieja de los años 80. No me molestaba. Después de tantos años en carretera, uno aprende a apreciar esos pequeños sonidos que rompen el silencio. Había conducido durante varias horas cuando decidí mirar el espejo retrovisor. No era nada fuera de lo normal. Los conductores lo hacemos constantemente, casi por reflejo, pero esa vez algo llamó mi atención. En medio de la carretera, detrás del camión, había una figura. Al principio pensé que era otro conductor caminando por el camino. No sería la primera vez que alguien se quedaba varado en el desierto y caminaba buscando ayuda, pero había algo extraño. El hombre no parecía moverse. Estaba de pie, simplement, de pie. Y lo más raro era que parecía mantener exactamente la misma distancia del camión. Fruncí el ceño y volví a mirar hacia el frente de la carretera. Tal vez estaba imaginando cosas. Después de varias horas manejando, el cansancio puede jugar malas pasadas. Un minuto después, volví a mirar el espejo. El hombre seguía ahí, exactamente en el mismo lugar. No estaba corriendo, no estaba caminando, solo estaba de pie en medio del camino. Sentí una pequeña incomodidad, pero traté de ignorarla. A esa velocidad, cualquier persona que estuviera caminando debería haber desaparecido del campo de visión en cuestión de segundos. Sin embargo, aquel hombre seguía allí. Miré el velocímetro. El camión iba a casi 90 kilómetros por hora, y aún así la distancia entre nosotros no cambiaba. Volví a mirar por el espejo. Esta vez con más atención. La figura parecía completamente quieta. Era difícil distinguir detalles, porque la luz de los faros apenas lo alcanzaba. Pero podía ver la silueta de un hombre alto con los brazos colgando a los lados. No corría, no caminaba, solo estaba ahí. Fue en ese momento cuando sentí el primer escalofrío. No era miedo todavía. Era más bien una sensación de incomodidad difícil de explicar, como cuando sabes que algo no encaja, pero aún no puedes entender por qué.
Intenté concentrarme en la carretera. Quizás había otro vehículo más atrás, y lo que veía era un reflejo extraño. Sin embargo, el espejo no mostraba ningún otro faro, solo oscuridad. Y esa figura. Pasaron varios minutos. Volví a mirar. El hombre seguía allí, la misma distancia, la misma postura, como si estuviera pegado a la carretera. Sentí que la piel de mis brazos se erizaba. Empecé a pensar en explicaciones lógicas. Tal vez era una ilusión causada por las luces del camión. Tal vez una señal de tráfico que mi mente interpretaba como una persona. Pero no. Cada vez que miraba podía distinguir mejor la silueta. Era definitivamente un hombre. Un hombre que no se movía. Un hombre que permanecía detrás del camión como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. Pasaron 20 minutos, luego 30, y él seguía ahí. A esa altura mi corazón ya latía más rápido de lo normal. No me considero una persona supersticiosa, pero después de tantos años en carretera, uno aprende a confiar en su instinto, y mi instinto me decía que algo estaba muy mal. Decidí hacer algo. Reduje la velocidad. Si aquel hombre estaba realmente caminando detrás del camión, eventualmente tendría que alcanzarme. Bajé a 70 kilómetros por hora. Miré el espejo. Seguía ahí. Bahía Hot Fun. Nada cambió. La distancia seguía siendo exactamente la misma. Sentí un nudo en el estómago. No había forma de que alguien pudiera mantener esa distancia durante tantos kilómetros sin correr. Y si estuviera corriendo, yo lo vería moverse. Pero no se movía. Solo estaba allí, observando. No sé por qué, pero de pronto tuve la sensación de que me estaba mirando directamente. A pesar de la distancia, a pesar de la oscuridad, sentí que sus ojos estaban clavados en mí. En ese momento, tomé una decisión. A unos 15 kilómetros adelante, había una pequeña estación de servicio que muchos camioneros usan para descansar. Pensé que lo mejor sería detenerme allí. Si el hombre estaba realmente caminando detrás del camión, eventualmente tendría que aparecer en la carretera. Y entonces, todo tendría una explicación. Conduje hasta la estación. Las luces del lugar se veían desde lejos como un pequeño oasis en medio del desierto oscuro. Entré al estacionamiento y detuve el camión. Apagué el motor. Durante unos segundos me quedé sentado sin moverme. El silencio era absoluto. Luego miré el espejo por última vez. La carretera detrás del camión estaba completamente vacía. No había nadie, ni una sola figura. Nada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Bajé del camión y caminé unos pasos hacia la carretera. Miré en ambas direcciones. Oscuridad total. Si alguien hubiera estado caminando detrás de mí durante tantos kilómetros, tendría que haber aparecido. Pero no había nadie. Regresé lentamente al camión y entré a la tienda de la estación. El lugar estaba casi vacío. Solo había un empleado detrás del mostrador y otro camionero, sentado tomando café. Compré una botella de agua y me quedé unos minutos en silencio. Finalmente, el otro conductor me miró y preguntó: ¿Todo bien, amigo? ¿Te ves un poco pálido? Dudé un momento, pero al final le conté lo que había visto. Esperaba que se riera o que dijera que estaba cansado, pero no lo hizo. El hombre. Mi nombre es Raúl y llevo casi 9 años trabajando como trailero. En ese tiempo, he recorrido miles de kilómetros por carreteras de todo tipo, autopistas modernas, caminos de montaña, rutas rurales y también tramos donde durante horas no ves ni una sola luz. Uno se acostumbra a la soledad del camino, a manejar mientras el resto del mundo duerme, a escuchar el motor del camión durante horas como si fuera el único sonido que existe. Pero también, cuando llevas tanto tiempo en la carretera, empiezas a escuchar historias, historias de otros conductores. Algunas hablan de accidentes, otras de asaltos, y otras son mucho más difíciles de explicar. Siempre pensé
que muchas de esas historias eran exageraciones, hasta la noche en que escuché los golpes dentro de mi propio contenedor. Aquella noche estaba transportando una carga sellada de equipos electrónicos desde Monterrey hasta Guadalajara. Era una de esas cargas que salen directamente del almacén de la empresa, con los sellos de seguridad colocados frente a los supervisores. Eso significa que nadie puede abrir el contenedor durante el trayecto. Si el sello se rompe, hay que reportarlo inmediatamente. En otras palabras, era imposible que hubiera alguien dentro. Salí alrededor de las 9 de la noche. Las primeras horas fueron completamente normales. La carretera estaba tranquila y el clima era agradable. La radio sonaba de fondo mientras las luces del camión iluminaban el asfalto negro que parecía no terminar nunca. Cerca de la 1 de la madrugada ya había dejado atrás las zonas más transitadas. Estaba atravesando un tramo de carretera rodeado de bosque, donde los árboles forman paredes oscuras a ambos lados del camino. No había otros vehículos cerca, solo mi camión, la carretera y el sonido constante del motor. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Fue un sonido leve, un golpe seco, como si algo hubiera caído dentro del contenedor. No le di demasiada importancia. A veces, las cajas se acomodan durante el viaje cuando el camión pasa por baches o curvas. Seguí manejando. Un minuto después, escuché otro golpe. Esta vez, un poco más fuerte. Giré ligeramente la cabeza, como si pudiera escuchar mejor hacia atrás, aunque sabía que era inútil. El contenedor estaba completamente cerrado detrás de la cabina. Seguro es la carga moviéndose, me dije. Pero entonces ocurrió algo que me hizo fruncir el ceño. El tercer golpe no fue igual que los anteriores. Fue toc. 3 golpes, separados, como si alguien estuviera golpeando desde dentro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, no porque creyera que había alguien allí, sino porque la mente, cuando está sola en la carretera de madrugada, empieza a imaginar cosas. Subí el volumen de la radio e intenté ignorarlo. Durante varios minutos no escuché nada más. Empecé a relajarme. Quizás solo había sido la carga acomodándose. Entonces volvió a suceder. Toc, toc, toc. Los mismos 3 golpes. Esta vez, mucho más claros. Mis manos se tensaron en el volante. Eso no sonaba como cajas moviéndose. Sonaba demasiado intencional. Miré el reloj del tablero. 18 de la madrugada. La carretera seguía completamente vacía. Durante unos segundos pensé en detener el camión y revisar el contenedor, pero inmediatamente recordé los sellos de seguridad. No podía abrirlo sin reportarlo. Y además, ¿qué esperaba encontrar? Seguí conduciendo, pero los golpes volvieron. Primero suaves, luego más fuertes, y siempre con el mismo patrón. 3 golpes, como si alguien quisiera llamar mi atención. El corazón comenzó a latirme más rápido. Empecé a mirar los espejos con más frecuencia. No tenía sentido. Nadie podía entrar al contenedor después de que había salido del almacén. Eso era imposible. Sin embargo, los golpes continuaban. En un momento incluso, pensé que el sonido venía más cerca, como si se estuviera moviendo hacia la parte delantera del contenedor, como si algo estuviera avanzando. Sacudí la cabeza intentando despejar esos pensamientos. La mente juega trucos cuando estás cansado. Eso debía ser todo. Pero entonces, escuché algo diferente. Un golpe fuerte, tan fuerte, que sentí una vibración ligera en la cabina. Fue en ese momento cuando decidí que no iba a seguir manejando sin revisar. A unos 10 kilómetros adelante, sabía que había un pequeño puesto de control, donde a veces se detienen los transportes de carga. Decidí llegar hasta ahí. Durante esos 10 kilómetros, los golpes continuaron, a veces suaves, a veces más fuertes, pero siempre en el mismo ritmo. Tuk, tuk, tuk. Cuando finalmente llegué al lugar, estacioné el camión bajo una lámpara amarilla que iluminaba el pequeño puesto. Había 2 guardias conversando junto a una camioneta. Bajé del camión
y uno de ellos me miró. ¿Todo bien? Tardé un momento en responder. Creo que hay algo dentro del contenedor. Los dos hombres se miraron entre sí. Les expliqué lo que había escuchado durante el camino. Uno de ellos tomó una linterna y caminamos juntos hacia la parte trasera del camión. El contenedor estaba exactamente como lo había dejado. Los sellos seguían intactos. Eso ya me tranquilizó un poco. Si nadie había abierto el contenedor, entonces era imposible que hubiera alguien dentro. Aún así, el guardia decidió revisar. Rompieron el sello y abrieron las puertas metálicas. El sonido del metal resonó en el silencio de la madrugada. El interior del contenedor estaba completamente oscuro. El guardia iluminó con la linterna. Cajas, filas y filas de cajas selladas. Todo parecía en orden. Entramos para revisar más de cerca. Caminé entre las cajas mientras la linterna recorría el interior del contenedor. No había nadie, ni rastro de que alguien hubiera estado allí. Sentí un alivio inmediato. ¿Ves?, dijo uno de los guardias. Solo era la carga moviéndose. Estaba a punto de estar de acuerdo cuando noté algo extraño. Algunas cajas tenían... Mi nombre es Javier y llevo más de 11 años conduciendo camiones de carga en rutas largas por el norte de México. He manejado por desiertos interminables, por autopistas modernas y también por caminos viejos que parecen haber quedado olvidados por el tiempo. En este trabajo, uno aprende muchas cosas. Aprendes a manejar cuando estás cansado. Aprendes a reconocer cuando una tormenta viene en camino. Aprendes a detectar cuando algo en la carretera no está bien, pero también aprendes que la noche puede traer situaciones muy extrañas. Lo que voy a contar ocurrió hace unos 4 años, en una carretera de montaña que conecta varios pueblos pequeños entre Durango y Chihuahua. Era una ruta que yo conocía bien. Sin embargo, tenía algo especial. Era un camino estrecho, lleno de curvas, rodeado de bosque y barrancos profundos. Durante el día era un trayecto bonito, incluso tranquilo, pero por la noche se volvía completamente diferente. Las luces del camión apenas alcanzaban a iluminar la siguiente curva, y más allá de eso, solo había oscuridad entre los árboles. Aquella noche estaba lloviendo. No era una tormenta fuerte, pero sí una lluvia constante que hacía que el asfalto brillara bajo los faros. Eran cerca de las 2 de la madrugada. La carretera estaba completamente vacía. No había otros vehículos, ni luces de casas, ni estaciones de servicio. Solo el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas y el limpiaparabrisas, moviéndose de un lado a otro. Fue al salir de una curva cuando la vi. Al principio pensé que era una señal de tráfico, pero cuando me acerqué más, distinguí claramente la silueta de una persona. Era una chica. Estaba de pie al borde de la carretera. Llevaba un vestido claro que se movía ligeramente con el viento y la lluvia, y tenía el brazo levantado. Estaba pidiendo aventón. Mi primera reacción fue de sorpresa. No era común ver a alguien caminando en esa carretera a esa hora, pero tampoco era imposible. Quizá su coche se había averiado. Quizá venía de algún pueblo cercano. Reducí la velocidad. Cuando pasé junto a ella pude verla mejor. Parecía tener unos 20 años. El cabello oscuro estaba mojado por la lluvia y le caía sobre los hombros. Su rostro estaba pálido, pero no parecía asustada, solo cansada. Detuve el camión unos metros más adelante. Ella corrió un poco para alcanzarlo y subió al lado del copiloto. Gracias, dijo con una voz muy suave. No hay problema, respondí. ¿A dónde vas? Al pueblo que está más adelante. Asentí. Sabía cuál era. Quedaba a unos 20 kilómetros. Volví a poner el camión en marcha. Durante los primeros minutos ninguno de los dos habló mucho. Ella miraba por la ventana. La lluvia seguía cayendo suavemente. Algo en su comportamiento me llamó la atención. No parecía nerviosa, pero tampoco parecía relajada. Simplemente estaba en silencio. ¿Tu coche se quedó varado?, pregunté finalmente. Ella tardó unos segundos en responder.
Algo así. Su respuesta fue extraña, pero no insistí. Algunas personas simplemente no quieren hablar demasiado. Seguimos avanzando por la carretera. Las curvas continuaban una tras otra. El bosque se cerraba a ambos lados del camino. En un momento miré de reojo hacia ella y noté algo que me hizo fruncir el ceño.